saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana, Público General y Testigo de Jehová, que ven mis videos. Anterior a este video, subí uno que deseo que ustedes vean primero antes de ver este video, porque tiene que ver este video con el anterior, con el que acabo de subir, titulado La señal compuesta y la presencia de Jesús en 1914 es una mentira. Yo les pido a ustedes, amigos de Testigo de Jehová, que antes de ver este video vean el anterior, porque este es un complemento del anterior. En el anterior video mencioné muy claramente que la sociedad Watchtower enseñaba en 1914 a los estudiantes internacionales de la Biblia de que la segunda presencia de Jesús o su segunda venida invisible ocurrió en 1874, y es así que los estudiantes de la Biblia lo comprendían y lo entendían y lo creían en ese año de 1914. Y que he probado fehacientemente que es un engaño, una mentira, que Jesús inició su segunda venida o presencia invisible en 1914, y que los estudiantes de la Biblia comprendieron eso porque ellos pudieron ver el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos que comenzó a cumplirse en 1914, y eso indicó que Jesús ya estaba presente, que estaba aquí y que había iniciado su segunda presencia, su segunda venida invisible en 1914. Eso es una mentira, es un engaño, y ya lo he demostrado en el video precedente. Habiendo demostrado con la literatura de la Watchtower, enseñarle a ustedes el libro titulado Profecía y el libro titulado Creación, de que la Watchtower enseñaba que la segunda presencia de Jesucristo comenzó en 1874 y no en 1914, entonces queda desbaratada la idea de que los estudiantes de la Biblia en 1914 pudieron ver con sus ojos el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos, y que eso indicó que Jesús ya estaba presente y había iniciado su segunda presencia o su segunda venida en 1914. Ya con eso queda desbaratada esta enseñanza de la Watchtower, que la sostiene hasta hoy en día, que es una mentira, puesto que las evidencias, la literatura antigua, muestra que la sociedad Watchtower enseñaba en los años posteriores a 1914, inclusive hasta los años 1930, que la segunda presencia o segunda venida de Jesús en forma visible había ocurrido desde 1874, y esa fue la enseñanza que creían los estudiantes de la Biblia en 1914, esa generación de 1914 que comprendió y que se enseñaba y creían ellos por la enseñanza que le daba la sociedad Watchtower, que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1874, y jamás pensaron que fue la fecha de 1914, como aduce la Watchtower para sostener su falsa doctrina de la segunda presencia de Jesús en 1914, y que así lo comprendieron los estudiantes de la Biblia en ese año. Una gran mentira, una falsedad, un engaño grotesco por parte de esta organización falsa y mentirosa, puesto que ya he mostrado las evidencias con la misma literatura antigua de la Watchtower, que desmiente a la sociedad Watchtower de hoy en día con sus afirmaciones respecto a que la segunda venida de Jesús o presencia invisible de Jesús se inició en 1914. Ya, como digo, las pruebas documentales en la literatura misma antigua de la Watchtower indica que esto no es así. Entonces la pregunta es, uno se hace la pregunta, ¿es acaso entonces que los estudiantes de la Biblia entendieron que la señal compuesta comenzó a cumplirse en 1874 y no en 1914? Esta es la primera pregunta que uno tenía que hacerse. Si realmente los estudiantes de la Biblia creían que Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en 1874, y eso en base a la pregunta de
los discípulos a Jesús, dinos Señor, Señor, dinos Señor, ¿qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Y que Jesús hizo que los estudiantes de la Biblia pudieran ver el desarrollo de esa señal compuesta de múltiples rasgos que está en Mateo 24, 4 en adelante, diciendo que al momento que los estudiantes de la Biblia comprendieran que el desarrollo de esa señal compuesta se había comenzado a dar, entonces se comprendería que Jesús ya estaba presente y había venido o había iniciado su presencia invisible. Pero como la Watchtower en el año de 1914 creían y enseñaban, como hemos visto en el video anterior, que la segunda presencia de Jesús había empezado en 1874, entonces cabe concluir, en base a la doctrina de la Watchtower de hoy en día, que los estudiantes de la Biblia en 1914, ellos ya habían entonces visto que el cumplimiento de la señal compuesta que les dio Jesús a sus discípulos a partir de Mateo 24, 4 en adelante, se vio su desarrollo no en 1914 entonces, sino en 1874. ¿No es cierto? Cabe deducir eso, porque el momento que los estudiantes de la Biblia pudieran captar y ver el desarrollo de esa señal compuesta de múltiples rasgos, como respuesta de Jesús a sus discípulos en Mateo 24:3, entonces eso quiere decir entonces que si los estudiantes de la Biblia, creían que había empezado en 1874 y no en 1914, entonces cabe concluir entonces, por lógica, que los estudiantes de la Biblia tuvieron que ver el desarrollo de esa señal compuesta no en 1914, sino 40 años antes, en 1974. Y eso les sirvió entonces que al momento que ellos vieron el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos cumplirse en 1874, significó entonces que Jesús hizo su segunda venida o presencia invisible o su parucía invisible en 1874. Porque la Watchtower enseña ahora que los estudiantes de la Biblia en el año 1914 pudieron ver el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos que se había cumplido en 1914, se había iniciado a cumplirse en 1914, y eso significó que Jesús inició su segunda presencia invisible en ese mismo año. Pero como repito, como en la Watchtower en esa época, tal como hemos demostrado fehacientemente, enseñaba que Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en 1874, entonces cabe concluir, repitiendo de nuevo lo mismo, insistiendo en lo mismo, que entonces que los estudiantes de la Biblia comprendieron y vieron el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos, no en 1914, en que supuestamente comenzó a cumplirse la señal compuesta de múltiples rasgos, sino que entonces la señal compuesta de múltiples rasgos comenzó a cumplirse en 1874, que llevó a la presencia y venida de Jesús por segunda vez en su parucía invisible. De eso se tiene que concluir. Entonces, yo me hice una pregunta. La Watchtower enseña ahora que el Armagedón está muy cerca y que los últimos días comenzaron en 1914, cuando Jesús inició su segunda presencia por parucía invisible. En 1914 fue entronizado como rey y está ejerciendo su poder en el reino, y se inició el reino, y que de esa fecha iniciaron los últimos días. La Watchtower saca el texto de Mateo 24, 34 y Mateo 24, 37, afirmando que al igual que los días de Noé, así también será la llegada del Hijo del Hombre. Y la Watchtower hace un estudio de la época de Noé, diciendo pues que del tiempo que Jehová Dios condenó al diluvio a la tierra hasta el momento que realmente ocurrió el diluvio, o sea, del momento de la sentencia hasta el momento que se ejecutó la sentencia, ocurrieron 120 años. Desde que Noé fue advertido del diluvio venidero y que él tuvo que prepararse para ese diluvio que iba a venir en el futuro, habían pasado 120 años y tuvo todo ese tiempo para prepararse para construir el arca. Fueron 120 años. Y la Watchtower dice pues que al igual que los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la Watchtower induce a los estudiantes de la Biblia a pensar que el Armagedón vendrá en el año, 2034, disculpen ustedes, que el Armagedón va a venir en 2034. ¿Y cómo así? Porque si los últimos días comenzaron en 1914,
La UASA compara los últimos días que empezaron en el 14 con el momento de la sentencia que Dios le dio a Noé de un diluvio venidero. Y que el diluvio vino después de 120 años. Y la UASA lo trae al momento actual, diciendo que esa misma sentencia fue dada en 1914 cuando empezaron los últimos días, y que ahí había que contar esos mismos 120 años de la época de Noé en que se inició la sentencia, y luego 120 años después se cumplió la sentencia. Igualmente hoy en día, la UASA trae esos 120 años de la época de Noé, basado en el texto bíblico que les acabo de mencionar, que dice que al igual que los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si esto es así, la UASA dice pues que el momento de la sentencia empezó en 1914 y se cumplirá dentro de 120 años, sumándole al año 1914, que son 120 años, nos da el 2034. Por eso los días que va, si bien la UASA no ha fijado una fecha exacta con la fecha para no meter la pata, lo ha dejado como una tarea escolar a los testigos de Jehová para que comprendan que esos 120 años que demoró Dios en traer el diluvio a la tierra desde el momento que dio la sentencia del diluvio, cuando estaba Noé vivo, dijo, cubriré la tierra con agua, con un diluvio, entonces prepárate para ese diluvio, y Dios demoró 120 años hasta que vino el diluvio en la tierra y ya no estaba preparado. Y dice que igual que lo que ocurrió en los días de Noé, también será la llegada del Hijo del Hombre en el presente, y entonces la UASA toma esos mismos 120 años, y como dije, lo comienza a contar desde que iniciaron los últimos días, en 1914, en que comenzó ya la sentencia de los últimos días, y que eso también tenía que ser 120 años, igual que ocurrió con Noé, y si nosotros somos 120 años a 1914, nos da como fecha del Armagedón el 2034. Y es así que se corre la voz populi, entre los que Jehová, se habla del año 2034 como la próxima fecha. Ahora, entonces, si esos 120 años ya no fueron computados a partir de 1914, en que Jesús hizo su segunda presencia invisible, si se comienza a computar a partir de 1874, que es la fecha que la Watchtower enseñaba y creía que Jesús había vuelto por segunda vez en su venida invisible o parucía invisible, y que eso fue en 1874. Entonces quiere decir entonces que los 120 años debería computarse no a partir de 1914, sino a partir de 1874, en que supuestamente comenzaron los últimos días, porque Jesús inició su segunda presencia invisible. Entonces, si yo le sumo 120 años a 1874, ¿cuánto me da? Me da el año de 1994, como la fecha del Armagedón, cosa que no ha ocurrido. Y eso, en cierta forma, qué sé yo, coincide con lo que pensaba el señor Raymond Franz cuando decía que una generación duraba 80 años, y como él quería que la generación de 1914, que vio la señal de los últimos días en 1914, que comprendieron la señal, decía que la señal, que esa generación de 1914, que dura 80 años en una Watchtower, al momento que terminara esa generación, porque dice la Biblia que no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, la Watchtower dice que una generación dura 80 años, y como esa generación fue de 1914, se le suma a esa generación 80 años y nos da el mismo año de 1994. ¿Se dan cuenta? En ambos casos coincide con un posible Armagedón de 1994, ya sea sumando 80 años a 1914 o sumando 120 años a 1874, para compararlo con los días de Noé. Pero no pasó nada, pues. No pasó nada del Armagedón en 1994. Entonces, ¿cómo fue así que los estudiantes de la Biblia, y ahí viene la pregunta importante, cómo los estudiantes de la Biblia pudieron comprender que Jesús ya estaba presente en 1974? ¿Acaso fue porque ellos pudieron ver el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos en el año de 1874 y por ello comprendieron
que en 1964 Jesús se había hecho presente por segunda vez con su parucía invisible? ¿Fue ese el motivo? Porque ellos vieron en 1864 el cumplimiento o inicio del cumplimiento de esa señal compuesta de múltiples rasgos o facetas. No, no. ¿De dónde viene la creencia, entonces, de los estudiantes de Biblia en 1914, que Jesús había iniciado su segunda parucía invisible en 1874? Y esta idea de una presencia invisible de Jesús en 1874 viene de la época del señor Nelson Barbour, la época de los adventistas del segundo advenimiento, cuando la Watchtower está involucrada con el adventismo. En esa oportunidad, el señor Nelson Barbour, que era mayor en edad que el señor Russell, que había sido un adventista millerista, el señor Miller pensaba que el fin del mundo vendría en 1843. Cuando le falló esa fecha, dijo que se había equivocado por un año y la cambió para 1844. Cuando no vino el Armagedón para 1843, ni tampoco para 1844, lógicamente Miller quedó como un falso profeta. El señor Nelson Barbour, que era un adventista de segundo advenimiento, comenzó a analizar el por qué no se había cumplido las profecías de Guillermo Miller con el Armagedón para 1844, y llegó a la conclusión que Miller solamente se había equivocado en 30 años. Y cuando estaba el señor Barbour en Inglaterra, entró a una biblioteca y se puso a estudiar lo de Miller y encontró que él había cometido un error de 30 años en sus cálculos para el Armagedón, y que él no se debería considerar los 30 años que Jesús estuvo inactivo, porque Jesús estuvo en su ministerio 3 años y medio. Y fueron los momentos que Jesús aparece en escena realmente para hacer su ministerio de predicación de las buenas nuevas. Y los 30 años antes no aparecía en escena porque él estaba todavía en contacto con su padre, estaba en el desierto todavía. Y entonces Jesús aparece en escena recién cuando tiene 30 años de edad, hasta 3 años y medio después. Entonces, esos 30 años que Jesús estuvo inactivo fue el periodo del error que había cometido, según Barbour, el señor Miller, y por esa diferencia de esos 30 años se había equivocado en la fecha de Armagedón, y que había que adicionar pues a ese año de 1844 30 años más, que es ese periodo de Jesús que estuvo inactivo hasta los 30 años de edad, y eso daba la fecha de 1874. Y que esa fecha iba a ser la fecha en que Jesús iba a volver. Es decir, lo único que hizo Nelson Barbour, este segundo adventista, fue prolongar la fecha del señor Miller, diciendo que había cometido un error más de 30 años y que el Armagedón no iba a venir pues en 1844, y por eso no vino, sino que iba a venir 30 años después, en 1874. Entonces, cuando pasó el tiempo y se llegó al año 1974, entonces el señor Barbour, que tenía su revista que se llamaba El Heraldo de la Mañana, publicaba ahí pues las enseñanzas que él predicaba, enseñaba en su revista como adventista del segundo venimiento, asegurando que Miller se había equivocado solamente en 30 años y que había hecho bien sus cálculos, pero había cometido un pequeño error, y que Jesús vendría de todas maneras para hacer Armagedón en 1874. Entonces, cuando no pasó nada, entonces el señor Miller y el señor Barbour, ambos quedaron como un par de falsos profetas que no habían acertado con la venida de Jesús para hacer el Armagedón. Entonces, el señor Barbour quedó pues desconcertado y perdió muchos clientes que compraban, estaban suscritos a su revista El Heraldo de la Mañana, y desde esa fecha de 1974 perdió credibilidad y perdió también suscriptores. Entonces, él estaba asociado con un señor Patton y el señor Keith, dos adventistas de segundo venimiento que trabajaban para él en la revista el Heraldo de la Mañana. Entonces, el señor William H. Keith, W.H. Keith, revisó el diaglotón enfático y encontró que la palabra venida indicado en Mateo 24:3
estaba como parucía, y que el diaglotón enfático admitía la parucía también, no solamente como una presencia visible, sino también como una presencia invisible. Entonces, el señor Barbour tomó esa idea que le dio el adventista, el asistente del señor Nelson Barbour, el señor W.H. Case, y le prendió el foquito. Caramba, eso era que parucía también es presencia invisible. Y ahí, para no quedar como un falso profeta y que no quedara en ridículo, dijo que Jesús sí había venido en 1914, sino que se había equivocado en la manera en que él había venido. Entonces, que Jesús sí había venido en 1874, pero que se había equivocado en la manera y que había venido en forma invisible. Y esta idea la publicó en el Heraldo de la Mañana de 1876, explicando esta nueva idea de que Jesús sí había venido en 1874 y que él no había sido un falso profeta, sino que se había equivocado en la manera que Jesús había venido, que sí había venido una parucía invisible, no para ser Armagedón, sino para dar un inicio a una segunda venida invisible que llevaría más adelante pues a venir a ser Armagedón. Que esta era una primera etapa de una presencia de Jesús invisible que nadie lo podía ver y que después vendría para ser Armagedón. Y con esa nueva idea, que le pareció interesante lo que le dijo Case a Nelson Barbour, publicó pues en la revista El Heraldo de la Mañana esta explicación muy curiosa que Jesús había regresado en 1978 con una presencia invisible. Esta revista, en 1976, el señor Charles Russell estaba en el tren y encontró esta revista pues en el tren que estaba viajando y se puso a leer lo que publicaba pues este señor Barbour, que era mayor que Russell en edad. En 1974 Russell era un jovencito, qué sé yo, tendría 22 años de edad, mientras Barbour tendría pues 55 años, podría ser su hijo. Entonces, leyó lo que había escrito el señor Barbour y le pareció interesante, caramba, que Jesús había hecho una parucía invisible en 1874 y le pareció pues macanudo. Y en 1877 se comunica con él y lo invita y le paga el pasaje para que vaya a Pittsburgh para tener una reunión con él, porque Nelson Barbour vivía en Nueva York, en una ciudad que se llama Rochester, y lo invita pues porque quería que le explicara esta idea que él había encontrado, que le pareció a Rosa muy interesante, de una presencia invisible de Jesús en 1874. Y así tienen una reunión, le explica el señor Barbour a Russell esta idea de la presencia invisible, y Russell se tragó la píldora. Este mocoso de 22 años se tragó la píldora de lo que le dijo este adventista del segundo advenimiento del nombre Nelson Barbour. Y de ese momento en adelante, al aceptar esa enseñanza, decide unirse con el adventista Nelson Barbour para ser segundo editor asistente, y después de Barbour, porque él iba a financiar la revista para predicar esta idea de la presencia invisible de Jesús ocurrida en 1874, y decide involucrarse con sus estudiantes de la Biblia al movimiento del segundo adventista de Nelson Barbour para trabajar con él codo a codo. Y así comenzaron a publicar juntos una serie de artículos en la revista El Heraldo de la Mañana, The Herald of the Morning, y también escriben juntos un libro que se llama La manera de la venida de nuestro Señor. Algo así se llama el libro, ¿no? La manera de la venida de nuestro Señor. En este libro, que es escrito en 1877, como autor principal, el señor Nelson Barbour, figura el señor Charles Russell como autor secundario, como ayudante, en este libro titulado Manera y forma de la venida de nuestro Señor, de 1877.
Entonces, queridos amigos, este libro es mencionado, este libro de señor Barbour, escrito con el señor Russell, aparece mencionado en el libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación. Ahí adentro, entre las páginas de ese libro, no me acuerdo el número de la página, se halla la referencia que se hace a este libro, escrito por el señor Nelson Barbour con el pastor Russell, hablando justamente de este asunto de la presencia de Jesús en 1974. Y otros temas más como el fin del tiempo de los gentiles, el mito 14, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el señor Russell tuvo una desavenencia con el señor Barbour en 1878, decide apartarse de él, porque no se pusieron de acuerdo en un asunto que tenía que ver con el arrebatamiento, si mal no me equivoco, y decide mejor separarse y se va por su lado, porque Russell tenía plata y dijo, si no estamos de acuerdo, prefiero yo crear mi propia revista. Y en 1979 el pastor Russell crea su revista La Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, y se lleva consigo, pagándoles un sueldo, a los dos asistentes principales del señor Nelson Barbour, a los señores John Patton y H.W. Cates, para que trabajaran como segundo editores de la revista La Atalaya de Sion. Y cuando se publica la primera Atalaya de Sion, lo primero que hizo el pastor Russell es mantener lo que él todavía seguía creyendo de Barbour, que la segunda presencia de Jesús había empezado en 1874, con la idea obtenida del señor Cates, según el diagrama enfático, que la palabra parucía también podía significar una presencia invisible. Y así quedó esta enseñanza dentro de la Watchtower, que fue comprendida por el señor Russell y transmitida por él a través de la revista La Atalaya de Sion, publicada en 1979, en sus páginas, en sus columnas de sus páginas, como una enseñanza, como una doctrina de la Watchtower, que vino heredada del adventismo del segundo venimiento, que lo ideó, lo planteó y lo enseñó el señor Nelson Barbour al señor Russell. Y Russell se lo llevó como un pirateaje de una doctrina segundo adventista. Se lo llevó a la Watchtower para enseñarlo ahí como una enseñanza de la sociedad Watchtower, que no provino de que los estudiantes de la Biblia habían comprendido o visto el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos en 1874, sino que fue una herencia que trajo el señor Russell cuando creó su propia revista La Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, en 1879, en el mes de julio, empieza a imprimir su primera revista y comienza a enseñar todo lo que él quería del adventismo y desechar lo que no quería. Y entre las cosas que quería fue lo que el señor Nelson Barbour enseñó, que la segunda presencia de Jesús había empezado en 1874. Y así quedó en la sociedad Watchtower, hasta que finalmente la sociedad decidió cambiar esa fecha por 1914, oficialmente en el año de 1943, publicando en el libro La verdad os hará libres, haciendo un ajuste de esa fecha, descartando para siempre la fecha de 1874 y reemplazándola por la fecha de 1914 como la fecha oficial de la segunda presencia de Cristo. Entonces, queridos amigos, esta es la historia. Entonces, los estudiantes de la Biblia en 1914 creían y enseñaban que Jesús había iniciado su segunda venida o presencia invisible o parucía invisible, su segunda parucía invisible, no en 1914, sino en 1874. Y no fue porque ellos tuvieron ojos de entendimiento o porque comprendieron o vieron el desarrollo del cumplimiento de la señal compuesta de múltiples rasgos en el año de 1864, que los llevó a creer y comprender que Jesús estaba presente en 1964. No fue así. Ya le acabo de explicar. Fue una herencia que trajo el señor Russell, un pirateaje, con un convencimiento que él tuvo. Él tuvo el convencimiento de eso porque se lo dijo el señor Nelson Barbour, que en el diagrama enfático, la palabra parucía también significaba presencia invisible, y por lo tanto Jesús sí vino en 1964. No como él, Barbour había querido que iba a ser con una presencia visible, sino que lo hizo con una presencia invisible, y así pudo salir airoso de no ser etiquetado como un falso profeta más,
y así, bajo este subterfugio, bajo esta astucia, pudo salir librado, diciendo que sí, yo no he fallado en la fecha, sino que me equivoqué en la manera de la venida de nuestro Señor, pensando que era una avenida visible, realmente fue una avenida invisible. Y así lo convenció a Russell, y Russell lo llevó a la Watchtower. Entonces, esta fecha de la segunda presencia de Jesús en 1964 no fue porque los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento o vieron el desarrollo de la señal compuesta de múltiples rasgos en 1964 y eso los llevó a comprender que Jesús ya estaba presente en 1964. Eso no fue así. Fue una herencia que trajo el señor Russell cuando creó su primera revista de la edición, una revista propia de la Watchtower, dirigida por, esta vez ya por su dueño, que era el señor Russell. Bueno, amigos, esto es lo que quería yo complementar para que ustedes entiendan bien lo que entiendan bien que es una mentira lo que la Watchtower enseña con respecto a la señal compuesta de múltiples rasgos, que fue esa señal compuesta que vieron los estudiantes de la Biblia, el 1914, vieron ese desarrollo, el cumplimiento y desarrollo de esa profecía a partir del 1914, y eso les sirvió para comprender. Supuestamente Jesús ya estaba presente por segunda vez, con su segunda presencia invisible o segunda venida invisible en 1914. Es una mentira, una falsedad, porque ya expliqué en qué consiste el engaño, tanto en este video como en el anterior, y no lo voy a repetir. Simplemente quiero agradecerles por su atención y espero que este video les haya servido a ustedes de gran ayuda y saber lo que realmente se en la Watchtower en el pasado, que no quiere que ustedes sepan, porque si ustedes se enteran de eso, se dan cuenta que lo que la Watchtower afirma en la actualidad con respecto a la segunda venida de Jesús en 1914, en base a una supuesta comprensión del desarrollo de esa señal compuesta de múltiples rasgos, supuestamente iniciada en 1914, y que llevó a los estudiantes de la Biblia a comprender que Jesús ya estaba presente en ese año, en 1914, es una mentira asquerosa. Y lo he probado fehacientemente, sin lugar a dudas, mostrando esos dos libros de la Watchtower de 1928 y 1929. Bueno, amigos, ahora sí, los dejo y muchas gracias por haberme escuchado.